Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Señor, tú eres la razón de nuestro existir y por eso cantamos a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Oh, yeah. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Amadísimos hermanos, el tema que se me ha encomendado en esta tarde con ustedes a tocar es un tema
que nos ayuda a entender por qué es que en la vida hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Si lo que la iglesia por más de 2016 años ha proclamado el amor de Jesucristo, y si la iglesia misma nos dice que Dios es amor, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tanta enfermedad que no comprendemos? ¿Por qué a veces, aunque seamos personas de bien, nos llegan enfermedades que no comprendemos? Y a veces ni lo necesario tenemos para poder aliviar nuestro dolor. Y es cuando nace la pregunta: si Dios nos ama, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué el mundo se está destruyendo? ¿Por qué? Si Dios nos ama, si Dios es amor, ¿dónde está Dios? Y mucha gente deja de creer en Dios y se abandonan en las manos del pecado y la violencia, porque ya perdieron la esperanza y se dan cuenta que tal vez no existe Dios. Porque ante los hombres o ante nuestra mentalidad no podemos comprender que Dios sea Padre, que sea bueno y que yo esté viviendo una vida tan miserable. No lo logramos comprender. Por eso usted se da cuenta que muchas personas, como no tienen felicidad, recurren al alcohol para sentirse felices. Recurren a las drogas para poder alcanzar una felicidad que nunca han tenido. En medio del dolor, en medio del problema, en medio del sufrimiento, buscan alternativas para poder sentir un poco de felicidad. Pero esa felicidad se vuelve una cadena, se vuelve una dependencia que después nos cobra muy caro la forma de felicidad que hemos buscado. Por eso, tal vez ustedes se recuerdan de una novela muy conocida hace algún tiempo. Yo me acuerdo de ella porque yo la vi. Se llamaba Marimar. ¿Se acuerda usted de esa novela? Ella vivía en el mar, ¿cierto o no? Vivía en un jacalito muy bonito, hecho de palo, pero ella era muy feliz. Traía un vestido todo roto y me acuerdo que tenía un perrito que se llamaba Pulgoso. ¿Se acuerda de eso? Sí, ella después, en busca de la vida mejor, ¿qué hace? Se va ¿a dónde? A la Ciudad de México se va y se pone a trabajar en una casa muy rica. Y ella, en esa casa donde ella trabajaba, ella no sabía que el papá o el dueño de la casa era su papá. Y ella, el papá, sin que ella lo supiera, la empezó a ayudar, la empezó a vestir diferente, le enseñó modales, y ella después se volvió en una mujer muy catrina y muy refinada. ¿Se acuerda usted de eso? Quiero preguntarle una cosa: ¿por qué ella cambió? Porque encontró ¿a quién? ¿A quién encontró? A ver, dígalo fuerte. ¿A quién encontró ella? A su papá. Cuando ella vivía sin papá, ¿cómo vivía? En la pobreza. Vivía con vestidos rotos. Pero llega a la ciudad, su vida comienza a cambiar desde el momento que se da cuenta que el dueño de la casa era su padre, y su padre le empezó a dar la vida que ella merecía. El problema de nosotros los hombres no es que Dios nos haya abandonado, no es que Dios no exista. El problema es que los hombres y mujeres no hemos reconocido que Dios es nuestro Padre. Y hemos
crecido con la mentalidad de que Dios está en el cielo, que Dios está lejos de mí. Y Dios no está lejos de mí ni de ti. Dios está contigo. Dios te acompaña en tu dolor. Pero hay que aprender a descubrir a Dios que está conmigo. Cuando tú te das cuenta que no estás solo, cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, tu vida cambia y te das cuenta que Dios es el creador del mundo entero y que si Dios no lo permite, aunque tú estés enfermo, nada te pasará porque tienes un Padre que se preocupa por ti. Pero tienes que pensar que Dios no está en el cielo solamente, que Dios está conmigo. En una ocasión había un hombre que preguntó: si Dios es amor, ¿por qué Dios no nos ayuda? Y un hombre muy sabio le contestó: Dios no nos ayuda porque el hombre no se deja ayudar. Cuando estamos enfermos caemos en la desesperación y Dios nos quiere ayudar, pero yo tomo la decisión de irme a sanar como yo quiero, donde yo quiero y con quien yo quiero. No busco la presencia de Cristo. No vengo al Santísimo cuando tengo problemas. No me postro a rezar, a orar cuando estoy pasando momentos difíciles. ¿Qué es lo que hacemos? La gente corre al alcohol, a las drogas, amado hermano, a buscar. Nunca o muy difícil vemos a alguien que cuando tiene problemas viene y se postra en el altar y le pide a Dios ayuda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos solucionar nuestros problemas. Dios nos quiere ayudar, hermanos. Pero preguntémonos, cuando estoy enfermo, ¿a dónde voy a buscar yo mi sanación? Cuando tengo problemas económicos, cuando una muerte nos sorprende, cuando la violencia llega a nuestra casa, a nuestra familia, ¿a quién busco yo para solucionar mi problema? ¿Cuál es el medio que yo uso para encontrar la paz en mi casa? Mucha gente, hermano, mucha gente depende de los santeros, de los brujos, para que les digan cómo vivir la vida. Y ahí es donde entra que Dios no es que no nos quiera ayudar, no es que Dios esté lejos. Lo que pasa es que el hombre no busca a Dios para solucionar sus problemas. Y lo que vemos hoy en día, la violencia, lo que está pasando en el mundo entero, no es culpa de Dios. Hay situaciones que por supuesto Dios las permite a nuestra vida para santificarnos, pero no todo lo que vemos o lo que vivimos Dios lo quiere. Pero quiero leerle la escritura para que, basados en lo que dice la palabra de Dios, entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Cómo entender tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pobreza, tanta violencia, tanta corrupción. ¿Cómo lo vamos a lograr entender? La palabra de Dios tiene la respuesta. El libro de Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Así dice el Señor: las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos, y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba recibirán grandes recompensas.
Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él, los probó como el oro en el horno, donde se fundan los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Palabra de Dios. Vea, amado hermano, lo que dice el primer versículo que leímos. Dice: las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Quiénes son los justos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Se refiere que las personas justas, o sea, la iglesia, estamos en las manos de Dios. Y después dice: a los ojos de los insensatos están muertos, y su partida parece una derrota. Versículo 4 dice: aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal. Y el versículo 5 dice: después de una corta prueba recibirán las grandes recompensas de Dios. ¿A qué se refiere, amado hermano? El versículo 5 que dice: después de una corta prueba. Hay una verdad que nadie puede ocultar. Tú y yo vamos a morir. Eso no tiene vuelta de hoja. Nadie puede escapar de la muerte. Pero la muerte no es el fin del hombre. ¿Por qué tanta gente católica le tiene miedo a morir? Porque tenemos la tendencia de creer que cuando yo muero se acabó mi vida. ¿Cuánta gente dice la vida es una, hay que gozarla, hay que disfrutarla, hay que darle gusto al gusto, porque se termina la vida y se acabó todo? Mentira, eso es una gran mentira. La muerte no es tu final. Tú tienes un espíritu creado por Dios, el espíritu es eterno. Tú te mueres, tu cuerpo se muere, pero tu espíritu va a la presencia de Dios. Esto es lo que mucha gente no sabe. Por eso se enfocan toda la vida en darse placeres, en darse el gusto, en vivir desordenadamente. ¿Por qué? Porque ellos creen que al morir se terminó todo. ¿Qué dice la Escritura? Vea lo que dice. Los insensatos piensan, están bien muertos, pero dice la Biblia, pero en realidad entraron en la paz. Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica en la que él nos habla acerca de la vida eterna, nos habla de que el hombre tiene dos naturalezas. Tenemos cuerpo, pero también tenemos espíritu. El espíritu creado por Dios es lo que tú eres, pero tu espíritu está arriba de un cuerpo carnal, o sea, una carne. El espíritu, para morar en la tierra, necesita de un cuerpo físico, pero el espíritu no muere, ese es eterno. Lo que muere es el cuerpo. El cuerpo se enferma, el cuerpo lo pueden herir, el cuerpo lo pueden matar, pero no te están matando a ti, están matando tu cuerpo, porque tu espíritu vuelve a la presencia de Dios. Primero. Segundo, en el momento que tú mueres, se recibe el primer juicio personal. El juicio personal es el que tú enfrentas y yo enfrentaré al morir en la presencia de Dios. Mis hechos, lo que yo hice, yo le voy a dar cuentas a Dios. Esto también mucha gente no lo sabe. El juicio, en el momento que tú mueres, pasas a la presencia de Dios para ser juzgado por Dios. Y tus hechos, tu forma de vivir, tu forma de actuar en la vida,
decidirá si tú entras al cielo o si tú no entras a la eternidad. Quiero decirte una cosa. El que mucha gente piense, voy a matar a esta persona y voy a terminar con su vida, se equivoca. Matas el cuerpo, pero el alma es eterna. Y a ti que matas, a ti que produces violencia, a ti que vives una vida desordenada libremente, sabiendo que estás haciendo mal, tú también vas a morir como yo. Y lo que hoy me parezca a mí una locura, que diga yo no conozco de Dios, yo no sé de Dios, Dios no existe, por eso hago lo que hago, esa es tu decisión personal, pero de que Dios existe, existe, y Dios nos pondrá en un juicio. Lo que yo he hecho determina dónde yo voy a estar en la eternidad. Si yo toda mi vida me he dedicado solamente a darle vida y placer a mi cuerpo, si yo he vivido corruptamente como el gobierno muchas veces, si yo he engañado a otros, vive tu vida, gózala, porque al morir enfrentarás la justicia que no puedes evitar, la justicia de Dios. Y lo que mucha gente no sabe es que una vez tú llegues a la presencia de Dios y tu sentencia sea estar en el infierno eternamente, no va a ser un año, no van a ser 2 años, va a ser toda la eternidad. Primero, eso es una pequeña introducción. Segundo, quería decirte, cuando una persona muere y llega a ser juzgada, después vendrá un juicio que se llama el juicio universal. La iglesia ha dicho que Jesucristo vendrá, pero vendrá como el que juzgará al mundo entero. 2 juicios. Y el cuerpo que un día murió, el cuerpo que un día mataron, resucitará y se volverá a unir al alma. Te digo esto para que te llenes de fuerza, para que te llenes de valor, para que no creas que la muerte es el fin de tu vida. No, eso es del cuerpo, eso es de la carne. De todas maneras se va a podrir, no te preocupes por ella. Si no tienes el cuerpo que quisieras, no te preocupes. El cuerpo se envejece, se enferma y después tiene que morir. Preocúpate por tu alma. Busca a Dios, reza, ámalo, búscalo, busca las cosas que te van a dar vida eterna. Pero ¿por qué y cómo vamos a entender tanta violencia en el mundo? Lo vamos a entender sabiendo que Dios nos ha dado una libre libertad. Dios nos hizo libres. Y mucha gente usa esa libertad para causar daños. Ahora, déjeme decirle, el que yo pierda un ser querido, el que a mí me venga una desgracia o el que yo viva en una pobreza extrema, no es lo que Dios quiere. Pero ¿acaso tenemos alternativa para vivir mejor? Frente a un gobierno corrupto, frente a un gobierno que no es derecho, frente a un gobierno que no le importas tú, sino que le importa vivir del dinero. Así vamos a salir adelante jamás. Ellos nos están obligando a buscar otras alternativas. Y por su corrupción, mucho pueblo tiene que sufrir. Mucha gente tiene que buscar otras formas de vivir, porque ya no hay trabajo, porque la gente ha tenido que emigrar, porque aquí ya no hay esperanza. Y los que se han quedado han buscado la forma de vivir de otra manera. Tal vez no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Y tienen que usar su libertad para poder vivir y sobrevivir. Y vemos que la gente causa dolor, causa tristeza, y a veces el sufrimiento y el dolor que tenemos es no porque Dios lo quiera, sino porque hay gente que no quiere vivir bajo la gracia de Dios, y cuando les hacen un mal se cobran con sus propias manos. No esperan que sea Dios el que cobre ese mal. Ellos quieren hacer, la gente que se venga, que actúa violencia con violencia. Me haces un mal, yo también te lo hago. Me matas a uno, te mato 2. Eso, amado hermano,
es lo que se está viviendo el día de hoy. No porque Dios lo quiera, sino porque hay gente que está tomando mal la libertad que Dios les ha dado. Veo una cosa. Pero ¿por qué a veces Dios permite esto? Déjame decirte por qué. Ustedes todos son padres. Y a ningún padre nos gusta ver a nuestro hijo enfermo, ¿cierto o no? Cuando los llevamos al doctor que les pongan las vacunas, ¿cómo lloran los niños? Y nos duele que lloren, sí o no. Dios es Padre, hermano. Dios llora cuando te ve sufriendo. Dios llora cuando te ve viviendo en una desgracia, porque Él es tu Padre, no es indiferente a ti. Dios un día te creó en el vientre de tu madre para que fueras feliz, pero muchos usan su libertad para hacernos a otros la vida miserable. Y el dolor llega no porque Dios quiera, pero cuando Dios lo permite, muchas veces es para hacernos mejores personas. Yo sufrí una enfermedad incurable, escúchame, hermano. Yo sufrí una enfermedad incurable para los médicos por 20 años. Y hace año y medio Dios me sanó completamente de una enfermedad que los doctores me dijeron que ya no tenía curación. Esa es la primera. La segunda enfermedad me la detectaron después. Me detectaron diabetes. Por eso de 270 libras que yo pesaba, bajé 100. Pero cuando bajé, con el tiempo también el diabetes desapareció. Hoy no hay diabetes, pero quiero decirte una cosa. Decir una enfermedad 20 años se dice fácil, pero vivir todos los días enfermo, tomando diferentes medicamentos para vivir mejor, eso es un tormento. Tú que estás enfermo y que tienes que tal vez usar insulina o cualquier otra medicina, sabes el dolor que se sufre todos los días por saber que estás enfermo. Pero hay dos cosas. Hay gente que cuando se enferma o le viene una desgracia, lo que hace es rebelarse contra Dios, culpar a Dios de su desgracia, decir, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué voy a confesarme? ¿Para qué voy a comulgar? Si de todas maneras ya Dios se ha olvidado de mí. Hay gente que pierde la fe. Sin embargo, hay otra clase de gente, aquella que está enferma y viene y le dice a Dios, Señor, yo no sé lo que estoy pasando, no lo entiendo, pero yo lo único que entiendo es que yo creo en ti. Tú eres mi Dios, tú me creaste, y si tú me ayudas, Señor, dame fuerzas para superar mi enfermedad. Abrazas tu enfermedad, no reniegas de ella, caminas con ella como tu hermana, la amas, la quieres, y si Dios lo quiere, y si no es para tu muerte, entonces Dios llegará el momento que sane tu enfermedad. Pero te voy a decir una cosa, la enfermedad que viví por 20 años me hizo una mejor persona. Me hizo reconocer que no tiene nada sentido en la vida, sino es vivir para Dios y para que el día que mueras estés con Él. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener dinero? ¿De qué nos sirve tener casas? ¿De qué nos sirve tener carros nuevos? Si al final nuestra vida nada nos podemos llevar. Y aparte de eso, tampoco nada de lo que tenemos nos salva. ¿Sabe lo que nos va a salvar? El que yo vea a mi hermano, a mi hermana que no tiene de comer y le lleve un plato de comida. El que yo vea que un niño no trae zapatos y yo saco de lo que tengo guardado y le compro unos zapatos. Cuando yo vea que un vecino mío está enfermo y no tiene carro y yo tengo y lo llevo a un hospital. Cuando veo que una familia llora, que un hermano llora, yo voy y le ayudo, oro por él, lo acompaño en su dolor. Eso es lo que nos mete al reino de los cielos. Cuando alguien me hace un mal, yo no respondo con la misma manera. Yo hago el bien al que me hace el mal. Cuando la vida se pone dura, yo más oro,
más le pido a Dios que me ayude y Dios me ha sacado de los problemas. Soy una persona feliz, no porque no tengo nada, pero tengo a Cristo, que es la felicidad más grande que yo he podido encontrar en mi vida. No hay nadie que pueda darte la felicidad. Por eso tienes que entender, la vida no es fácil primero. En la vida encontrarás problemas uno tras otro, pero muchas veces Dios los permite para santificarnos. Ve lo que dice el documento, más bien lo que dice el catecismo de la iglesia referente al sufrimiento. El numeral 324 del catecismo de la iglesia dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios aclara por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Hermano, ¿cómo nos salvó Dios Padre? ¿A través de quién? ¿Y cómo nos salvó Cristo? ¿A través de Él? ¿A través de qué nos salvó Cristo? A través del sufrimiento. Usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, ha visto cómo lo patean, ha visto cómo lo escupen, ha visto usted cómo lo abofetearon, ha visto usted cómo le clavaron sus manos. Dígame usted una cosa, ¿había Cristo hecho un mal? Ahora respóndame otra pregunta, ¿Cristo respondió de la misma manera? Entonces, ¿por qué los hombres respondemos mal por mal? Me matas uno y te mato dos. Me robas uno y te robo cuatro. Porque no hemos comprendido que Dios es nuestro Padre. Dice Jesús, el Padre nos salvó a través del dolor, del sufrimiento. Y a veces la vida no es fácil, hermano. A veces tenemos que enfrentar situaciones duras que nos sacuden en la familia. Hijos enfermos y sin tener cómo ayudarlos. Es duro. Pero ¿dónde está la fuerza para superarlo? La fuerza está en la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo para alimentarnos. Pero cuando estamos tristes, mucha gente lo que hace es escuchar a Paquita, la del barrio, que 3 veces te engañé, y allí encuentra la gente la felicidad. Y ahí no está la felicidad. La felicidad está en Jesucristo el Señor. Y sigue diciendo el catecismo: la fe nos da la certeza de que Dios no permitirá el mal, sino hiciera salir del mal un mayor bien. Hermano, ¿qué me hizo a mí 20 años de enfermedad? Hacerme una mejor persona, valorar la vida, amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Hoy en la mañana nos levantamos con el hermano Amundio muy temprano para escuchar los gallos cantar. Yo creo que ustedes ya están aburridos de los gallos, hermano. Y escuchar los gallos en la mañana, qué alegría, hermano. Y los gatitos corriendo, eso es algo que mucha gente no valora. Hay personas casadas que se levantan y ven a la mujer en la cama y dicen: ay, amaneció otra vez esta mujer. ¿Cuándo se muere? O se va el hombre al trabajo y la señora dice: ay, hasta que voy a descansar. Esa es nuestra realidad. A veces la vida es dura, hermano. El sufrimiento no lo podemos evitar. Y si Dios lo permite, hermano, santifíquese a través de Él. Pero quiero terminar con un punto muy importante. Tal vez todos ustedes en algún momento han visto a gente que hace mucho daño y les va muy bien. Levante la mano si usted ha visto eso alguna vez en la vida. Alguien que vive como quiere, que hace la vida como quiere, y usted que viene a la iglesia con problemas, y aquel que hace el mal, feliz de la vida. ¿Usted ha vivido eso alguna vez? ¿Sí o no? A veces uno se pregunta: ¿por qué yo que rezo tanto? ¿Por qué yo que voy a la iglesia tanto? ¿Por qué yo que me esfuerzo por seguir a Cristo sufro tanto?
Y aquellos que ni a misa vienen les va también. ¿Por qué? Hoy te tengo la respuesta para esa pregunta. Mira lo que dice el Salmo, hermano, para terminar con la predicación. El Salmo dice de esta manera, el Salmo 73. Dios se porta muy bien con Israel, con los que tienen puro el corazón. Pero yo por mi poco, mi pie no tropieza y mis pasos casi se resbalan. Vea lo que dice esta próxima palabra. Yo sentí envidia de los malos. El salmista, el rey Salomón, está diciendo que él que sintió envidia por aquellos que eran malos y les iba bien. Vea lo que sigue diciendo. Yo sentía envidia de los malos, viendo lo bien que les va. Pero sigue la escritura. Para ellos no existe sufrimiento. Su cuerpo y lleno de salud. No comparten las penurias de los hombres, ni les tocan pruebas como a los demás. Pero eso es como un collar. Lucen su orgullo por ropa, llevan puesta la violencia. Transpiran por sus poros la maldad. Su corazón se desborda de planes ambiciosos. Se burlan mientras traman sus maldades. Con soberbia prefieren las amenazas. Hablan como dueños del cielo y pretenden guiar todo el país. Por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. Y dicen: Dios verá esto, tendrá de esto idea el Altísimo. Miren pues cómo son los impíos, y sin problemas amasan sus fortunas. ¿De qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos inocentes cuando todos los días me apalean? No hay mañana en que no me castiguen. Palabra de Dios. Vea lo que dice el salmista, que hay gente que se dedica toda la vida a hacer el daño y les va bien. Ni se enferman. Dice incluso que están gordos, llenos de vida, pero se dedican a hacer el mal. Y los que tratamos de hacer el bien, vivimos con problemas, enfermos, dificultades, limitaciones, siempre en un sufrimiento. Y el salmista llega a decir: ¿será que Dios ve esto? ¿Será que Dios está consciente de que yo que me esfuerzo me va mal y que los que hacen el mal les va bien? Pues dice la escritura: no los envidien. Y te voy a decir por qué, y con esto cierro el mensaje. A los malos, a los que deciden ser malos en la vida, Dios les deja que tengan su fiesta en la tierra. Pero tu vida durará ¿cuánto? 80 años. ¿Y la eternidad dónde la vas a pasar? ¿Has pensado en eso? A los que producen violencia, a los que pagan mal por mal, Dios les permite gocen su vida, porque al morir se acabó la fiesta. ¿Qué espera Dios de todos nosotros? Que si yo me doy cuenta que voy caminando mal hoy, no mañana, hoy. Si Dios me está hablando a mí y yo voy caminando mal, lo que Dios quiere de ti es que te conviertas, que dejes el mal camino, que dejes de hacer el mal, que empieces a ayudar y a concientizar sobre el dolor que estás causando a los demás. Si yo toda mi vida me he dedicado a humillar a mi esposa y a mis hijos, si yo toda la vida le he dado una vida miserable a mi familia, yo en el alcohol o en las drogas, en el alcoholismo, en lo que sea, si yo he caminado así, hoy tú puedes cambiar. Pero nadie te obliga
Absolutamente nadie te obliga, ni Dios te obliga a cambiar. Eso tiene que nacer de ti. Jesús en una ocasión dijo: no le tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle miedo al que mata el alma. Y lo que mata el alma es el pecado, cuando una persona no quiere cambiar. Y cuando alguien no quiere cambiar, hay un dicho bien dicho mexicano que dice: a fuerzas ni los zapatos entran. Dios no te obliga a cambiar, pero es de sabios pensar una cosa: cuando yo muera, la eternidad es para siempre. Pero mientras yo viva en la tierra, el tiempo es muy corto. 80 años máximo, 90 o 100. Es más, levante la mano aquí quien tenga más de 100 años. Entonces póngase a pensar que no vamos a vivir más de 100 años. Y al morir enfrentaremos nuestra verdad, creas o no creas. Si hay alguien que dice: no, Dios no existe, nadie te obliga a creer. Pero yo a los que dicen Dios no existe, yo les digo: espérate que te mueras y me cuentas. Porque tú no te creaste solo. Hubo un creador que te formó. Perfecto, hermoso, bello. Así como yo, bello. No por la cara, sino porque lo que llevas en el corazón. Por eso Dios existe. Y aunque muchos no lo crean, esto no niega la existencia de Dios. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Vivir 80 años de felicidad, 80 años de libertinaje, 80 años de placeres, 80 años de maldad, 80 años de pecado, y después morir toda la eternidad. Porque déjame decirte, un sacerdote que se llamaba Jorge Loring, él murió hace poco. Él dijo esto: imagínate que tú caes en un lago donde solamente hay fuego, pero no te mueres, solamente estás dando vuelta entre el fuego y no te mueres. ¡Qué agonía! ¡Qué dolor estar metido en el fuego y no poder salir nunca! Dios no mete a nadie al infierno. Dios no creó al infierno. Tú con tus acciones te metes solito al infierno, porque Dios puso dos caminos: el camino del bien o el camino del mal. La Biblia dice que el camino del mal, millones lo caminan porque es fácil, pero al final te encuentras con la realidad de morir eternamente. Más los que se esfuerzan en la vida por agradar a Dios, más que aquellos que hacen el bien cuando les hacen un mal, aquellos que ayudan al vecino, aquellos que ayudan al que no tiene medicinas, aquel que le tiende la mano, ese será feliz aquí y será feliz cuando muera. Tú y yo tenemos que decidir. El sufrimiento Dios lo permite para santificarnos, pero ¿a dónde vamos a ir cuando muéramos? Eso solamente es tu decisión. Por eso te exhorto hoy, hermano: no le tengas miedo a nada ni a nadie. No tengas miedo del que te puede matar, porque no matan lo que tú eres. Quien te mata, mata el cuerpo, pero la vida sigue. Mientras otros piensan que con matarte se acaba tu vida, lo que haces es mandarte a la eternidad con tu Dios, donde tú estarás con Él eternamente. No tengas miedo. Y cuando haya, amado hermano, que cambiar, cambia. Si hoy tú te das cuenta que estás caminando mal, Dios está contigo y Dios te da la oportunidad de que cambies hoy. Para eso yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si tú quieres, vamos a cerrar nuestros ojos.